Amén. Pueden sentarse. Y si tienen sus copias de las Escrituras, pueden ir a Génesis 21. Génesis 21. Hoy vamos a estar viendo los primeros 8 versículos de Génesis 21. En un sentido, este texto tiene 3 secciones. Capítulo 21 tiene una sección acerca del nacimiento de Isaac, después algo que sucede con Ismael y después algo con Abimelech. Y a veces nosotros podemos pensar, esas son 3 cosas distintas. En la próxima semana lo que quiero que nosotros veamos es cómo se conectan las 3 cosas en este capítulo, pero hoy quiero que nosotros enfocamos en estos primeros 8 versículos, porque hemos estado esperando por este momento. Por capítulo tras capítulo hemos estado esperando esta parte. Entonces, con eso en mente, pongan atención a la palabra de Dios. Entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo: Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Esto es la palabra de Dios. Oremos nuevamente. Oh Dios, llegamos delante de ti sabiendo que nosotros dependemos de ti para entender tu palabra. No hemos llegado para escuchar de un hombre, hemos llegado porque queremos entender tu palabra. Pero Dios, sabemos que tú eres un Dios que usa medios. Entonces pedimos que a través de este medio de predicación, que nosotros podemos crecer en conocimiento de ti, en confianza de tu palabra, en ver más y más tu fidelidad en nuestras vidas. Que nosotros en este texto hoy podemos tener más confianza en quien tú eres, un Dios que nunca cambia. Háganos ver tu gloria, oh Dios, porque eso es lo que queremos ver. Cámbianos a través de tu palabra. Háganos entender más de nuestra necesidad de ti. Corrígenos, oh Dios, si hay áreas en nuestras vidas que deben ser corregidos. Darnos oídos para escuchar y corazones listos para recibir tu palabra. Aplica la palabra a nuestras vidas para que seamos cambiados y para que tu nombre sea glorificado. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Esta semana, cuando fui a correr, creo que era el miércoles, estaba corriendo y pasé una casa, que era una casa que todavía tenía el muro estilo viejo de Tegucigalpa, el estilo que usted puede ver ahí adentro de la casa. Y tenía un muro que no estaba como un castillo afuera y no podía ver atrás, podía ver. Y ahí en plena sol había un perrito dormido, pero no dormido en un sentido normal que está ahí con su boca así, pero con boca arriba, con sus patas así, tomando pura sol. Y estaba ahí disfrutando el sol del día. Y cuando lo vi, de un solo pensé en este texto. Porque ya hemos llegado a Dios cumpliendo su promesa. Y hoy lo que yo quiero que nosotros veamos es cómo Abraham y Sara disfrutan de la gracia del Señor. Lo disfrutan en un sentido a tomarlo en pura sol. Esta gracia ha llegado. Y en un sentido están abrumados y asombrados por el sol de la gracia del Señor en su vida.
porque es Dios que lo ha hecho. En ese sentido, ellos están descansando en lo que Dios había hecho. Y hoy queremos ver eso, o yo quiero que nosotros veamos eso bajo 3 puntos. El primer punto es el Dios que cumple. El Dios que cumple. Y nosotros podemos ver eso en versículos 1 y 2. El enfoque de versículos 1 y 2 dice entonces, el Señor prestó atención a Sara como había dicho. E hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Es enfático lo que el texto está tratando de mostrarnos. ¿Quién hizo la cosa? Dios. Es enfático porque dice entonces el Señor prestó atención como que había dicho. Y después dice el Señor por Sara hizo esto por Sara como había prometido. Y después en 2 dice Sara concibió en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Es ahí para que nosotros que somos un poco lentos a veces veamos directamente quién está haciendo la acción. Es como una alarma para nosotros. Él lo había dicho, Él lo había dicho, Él lo había dicho y en decirlo Él se va a cumplir y lo cumplió. Entonces es algo que nosotros podemos confesar que ellos lleguen a este texto después de lo que sucedió con Abraham y Dios abrió el vientre de Sara. Y finalmente, después de 25 años de esperar, ya hay un bebé. Y debemos pensar en toda esa realidad, lo que vino con eso. 90 años tiene Sara. Todavía cuando alguien tiene 40 y sale embarazada, nosotros hacemos, ya está una fecha o edad un poco alta, ¿va? Entonces, a 90, por la primera vez tener esa sensación de un bebé, tener todas las ganas para vomitar porque la comida que está enfrente no le da gusto. Y todo el proceso está viviendo esa realidad después de tantos años. Ya Dios había cumplido su palabra. Y es Dios que abre y cierre vientres. ¿Recuerdan el texto anterior? Era Él cerrando los de Abimelech y ahora Él abriendo. Y nosotros debemos confesar es el Señor, como Job 1 dice, el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Es Él que hace todo. Es Él en control de todo. Es Él haciendo su voluntad en esta tierra y nosotros podemos confiar, pero el texto es diseñado para que nosotros veamos que Él cumplió su palabra. Que Dios había dicho que Él iba a hacerlo y en vista de todo lo que ha sucedido en 25 años, lo cumplió. Piénsalo, diariamente, hemos hablado de esto varias veces, diariamente, haciendo lo mismo, cuidando a los animales, mudándose a otra tierra, mintiendo nuevamente, cayendo en sus propios pecados, luchando con la promesa día tras día tras día. Y piénsalo, si nosotros esperamos 1 año por esa cosa, después 5 años, después 10 años, después 15. Estamos hablando de la mitad de esta iglesia, están bajo 20 y pico años, 30 años la mitad, digamos 30 y abajo. Eso significa que la mayoría de su vida ha esperado por un niño. 25 años de espera. Esta semana tuvimos a alguien en la casa y estábamos hablando del tiempo de COVID, que ahora eso parecía como una pesadilla, 1, y 2, como un tiempo bien largo, y a veces veo, eso era 4 o 5 años, y a veces era 6 meses. De verdad, aquí en Honduras, 2 años, pero podemos decirlo así, es como dependiendo de dónde estaba, pero pensamos atrás y decimos en el tiempo de COVID, y parecía algo súper grande, pero 1 año,
o 2 años, digamos, en Honduras. Y es, wow, qué grande, 2 años, ¿cuánto tiempo? 25 años de espera. De Dios diciendo, hey, cálmese, yo lo voy a cumplir mi palabra. Y el texto está diseñado para que nosotros veamos que tenemos un Dios que cumple, aún no en nuestros tiempos, pero en los tiempos que Él ha señalado. Él ha dicho que Él va a cumplir. Y eso es algo que debe causar en nosotros certeza en las promesas de Dios. Certeza en su palabra, que cuando Él dice algo es por nuestro bien y para su propia gloria. Y nosotros podemos confiar. Pero a veces, si somos como Abraham, a veces caemos en dudar esas cosas. A veces como predicador, yo dudo esas cosas. Siendo un catracho gringo viviendo acá en Honduras, tratando de predicar en español y viendo su cara así pensando, no sé si lo que estoy diciendo tiene sentido. Y a veces me causa duda. Pero Dios dice que su palabra nunca regresará vacía. Entonces mi confianza no es mi habilidad, es la palabra de Dios. O como soy padre y a veces estoy ahí castigando a mi niño por otra cosa, nuevamente. Y a la lucha ha sido año tras año tras año, vez tras vez tras vez, y me siento como esto no tiene sentido. Pero Dios dice que debemos hacerlo y es por el bien del Hijo y por su gloria. Entonces debemos confiar en la palabra de Dios. O puede ser que nosotros luchamos con llegar a la iglesia fielmente porque pensamos que aún otra vez ir a escuchar a ese catracho gringo no vale la pena. Pero nosotros confiamos en la idea que el Espíritu Santo está funcionando porque nosotros tenemos confianza en Dios. O cuando empezamos a luchar con los roles bíblicos de hombres y mujeres y queremos torcerlo por nuestro beneficio y pensamos que la palabra de Dios es malo porque dice algo que no nos gusta. Pero la palabra de Dios es fiel. Y Dios está haciendo lo que Él quiere hacer en la manera que Él quiere hacerlo, aunque nosotros a veces no lo entendemos. Piensa en Abraham. Otro año de cumpleaños y no hay bebé. Otro año y no hay bebé. Pero Dios ha dicho que iba a hacerlo. Y piensa en otros diciendo, hey, Abraham, usted ha dicho antes que Dios iba a darte niño. Otro año vos y no hay. Su Dios es mentiroso. Pero la confianza no es en la habilidad de Abraham de tener fe. Es en el Dios que ha dado su palabra y cumple su palabra. Nuestras expectativas están en Él y lo que Él está haciendo. Entonces su palabra es fiel. Eso es lo que el texto quiere que nosotros veamos, que nosotros podemos confiar en la palabra de Dios. Que aún a veces luchamos con esa realidad. Cuando providencias en nuestras vidas son difíciles. Y nosotros pensamos, ¿cómo puede ser que esto es bueno para mi vida? Pero mi confianza es que Dios está usándolo por mi bien y por su gloria. Aunque no lo entiendo lo que ha sucedido o lo que está sucediendo. Pero también mi confianza no es en mi situación, está en mi Dios. Entonces Él quiere que nosotros, el escritor y el Espíritu Santo, quiere que nosotros pongamos atención que Dios cumplió su palabra. Y eso sería la aplicación para nosotros. Nosotros creemos que Dios va a cumplir su palabra en nuestras vidas. Que Él va a ser fiel a su promesa. Que Él va a hacer todo por nuestro bien y por su propia gloria. Pensamos que Él sabe mejor que nosotros, que Él a veces está esperando, podemos decir para nosotros, esperando entre comillas, pero no es Él esperando, es Él sabiendo el momento correcto para darnos y proveer para nosotros en la manera que nosotros merecemos o no merecemos. Es Él siendo fiel. Y estamos listos para descansarnos como ese perrito, en la gracia del Señor,
que Él ha mostrado en las providencias que ha puesto en nuestra vida. Y deleitarnos en esa realidad que mi Dios va a cumplir su promesa, aun que nosotros estamos esperando por el regreso de Cristo. Que nosotros queremos que Cristo regresará pronto. Nosotros tenemos la promesa de Dios que Él va a hacer esta cosa y va a terminar su palabra. Nuestra confianza debe estar en Él. Y la pregunta es si lo es o no lo es. ¿Y vivimos en luz de eso o no vivimos en luz de eso? Actuando que Él está tardando bastante. Que Él no va a cumplir lo que Él había dicho que Él iba a hacer. Y que nosotros queremos la cosa ya. Pero a veces Él está diciendo, hey, esa gratificación que usted quiere ya va a tardar un poco de tiempo. Entonces es Él mostrando su fidelidad. Es Él siendo fiel. Y lo que causó en ellos es lo que debemos ver segundo en este texto. La reacción de Abraham y Sara a la situación. La reacción, punto número 2, de reacción de Abraham y Sara. Y veamos dos tipos de reacción. Primeramente, veamos obediencia. Y segundo, veamos asombro. Obediencia y asombro. Mire lo que versículo 3 dice. Abraham le puso el nombre Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac como Dios le había mandado. La primera cosa que veamos entre esta reacción es la obediencia de Abraham a la palabra de Dios. A veces pensamos que la gracia de Dios nos da la habilidad para vivir como queramos. No, pero la gracia todavía nos llama a obedecer a Dios por lo que Él ha hecho. Entonces la respuesta obvia es culto racional, es hacer lo que Él ha dicho que debemos hacer. Entonces Isaac, Él pone por nombre Isaac sobre el hijo, como Dios había dicho. Y nosotros podemos pensar, después de 25 años de espera, por lo menos déjeme nombrar mi propio hijo. He tenido que esperar todos estos años y usted ni va a dejarme poner el nombre sobre el hijo. Pero no, Dios lo nombró y lo nombró Isaac. Isaac por propósito, porque ¿qué significa Isaac? Risa, risa. Significa risa y ustedes pueden ir atrás y pensar cuando fue el anuncio acerca del nacimiento de este bebé. ¿Qué hizo Abraham? Estaba riéndose. Y también ella, Sara, también a escuchar eso, estaba de risa con lo que sucedió o lo que iba a venir. Entonces es una idea para que ellos podían recordar esa realidad en su vida. Entonces ahora es que Él lo nombró Isaac para que ellos podían, en un sentido, tener risa cada vez que lo vio. Pienso yo que nosotros hemos tenido esa experiencia en nuestras vidas de algo que a veces ni podemos explicar. Y no sé, con sus propios niños si han tenido esa sensación también. A ver niños allí corriendo le da risa. Verlo nuevamente le da risa. La provisión de Dios. Cada vez que los pies de Isaac se fue corriendo adentro de la casa, puede ser que en un solo era como qué risa. Yo tenía 90 años cuando ese bebé nació. ¿Cómo funcionó Dios? Pero es risa porque aún todavía, ella dice en el texto, que otros, a escuchar eso, dice en versículo 6, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Nosotros todavía estamos riéndonos de esta cosa. Que cada vez que yo digo, una muchacha teniendo bebé a 90, todos nosotros como, eso sería raro a ver, ¿va? Y ver una dama de 90 mamando a un bebé sería algo que nos da risa también. Es algo aquí en el texto que es como, esto sí da risa. Porque ¿cómo son las maneras que Dios funciona? A veces nos da risa cómo Dios funciona. No entendemos sus maneras. Su manera es bastante mejor que nuestra manera, aunque no sabemos por qué, pero da risa.
Entonces, pero Abraham puso por nombre Isaac para que cada vez que lo viera, era, wow, qué risa ver a este niño en nuestra casa después de tantos años esperando. Pero también él obedeció en circuncidar a Isaac a los 8 días. Eso es la primera oportunidad que ha salido para circuncidar a un niño de 8 años, a 8 días, lo siento. Entonces, con confianza en la palabra de Dios, nuevamente Él lo hace. No es como, pero a ver, queremos esperar. No, Él lo hace por obediencia, como Dios le había mandado. Y es algo que, parte de la razón por la cual nosotros pedimos que la gente que son miembros de esta iglesia bautizan sus niños. Por obediencia, son parte de la familia de fe. Marcado por afuera, no son salvos, pero son bautizados y separados, como hizo con Isaac, que debemos ver esa separación en obediencia a Dios, a lo que Él ha dicho acerca de los niños de creyentes. Entonces debemos decir que la respuesta apropiada a esta gracia es obedecer a Dios. Obedecer en la manera que Él nos ha llamado a obedecer, hacer lo correcto. Eso es la manera que ustedes vean la gracia de Dios, que es casi el combustible para que nosotros vivimos. No es, el legalismo quiere decir que mi estatus delante de Dios depende de mí, entonces voy a obedecer. No, es Dios me ha dado gracia y por la gracia que me ha mostrado yo quiero vivir por su gloria. Eso es el combustible de obediencia. Y no es obedecerle no es legalismo. Es legalismo si usted quiere obedecerle para que usted pueda ser justificado o mantener su estatus. Es una respuesta a su gracia. Entonces, él responde obedeciendo. Pero mire a Sara, que ella responde con asombro. Mire en versículos 6 y 7 ella dice, Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le ha dado un hijo en su vejez. Pienso yo que lo que veamos en Sara es asombro. Piénsalo la primera vez, de verdad, cuando ella tocó y sintió a ese bebé Isaac jugando como fútbol ahí adentro de su vientre. Ay, ¿y esto qué es? ¿Y esta sensación? Y cuando pensaba en el proceso de dar a luz, voy a dar a luz a esta edad. Podemos decir a 90 me cuesta caminar, no sé cómo voy a dar a luz a esta edad. Pero ella pensando en esa realidad asombrada por lo que ha sucedido. Y ella dice, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Es casi como, no puede ser. No hay manera para explicar lo loco y lo loco y chistoso que es esto. La realidad que yo voy a dar a luz. Y ella está riéndose de ella misma, de la situación, pero también con deleite en la fidelidad de Dios. Antes ella estaba negando la realidad. Recuerde cuando llegó el anuncio, ella tenía dudas de la promesa. Y cuando ellos preguntaron, ella estaba mintiendo acerca de la realidad. Y ahora ella está riéndose en un sentido de deleite sobre la providencia de Dios en su vida. Viendo que Dios ha sido fiel a su palabra, ¿cómo puede ser asombrada, abrumada de la providencia de Dios en su vida? Entonces, nosotros debemos pensar en la manera que ella responde. Y yo pienso que una de las cosas que yo se noto en este texto es que ella está asombrada y no hay algo de negativo. Y yo quiero mencionar esto. A veces nosotros podemos tomar la providencia de Dios en nuestras vidas y cambiarlo a algo negativo.
que ella está listo para este bebé y no veamos que ella está diciendo, uy, con 90, no, esto va a ser difícil. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a hacer este? Y nosotros a veces con providencias en nuestras vidas, Dios ha provisto un nuevo trabajo y todo lo que hablamos es lo difícil de tener este trabajo. En vez de ver la providencia de Dios y la provisión de Dios en nuestras vidas. A veces cambiamos el asombro y estar abrumado por la gracia del Señor casi como un castigo sobre nuestras vidas. Nos dio hijo. Uy, tener hijos es difícil ustedes. 6 hijos, wow. Nadie le dio noticia número 2 o 3 que ya es difícil. Nosotros a veces cambiamos la providencia de Dios porque ni queremos deleitarnos en la gracia que Dios ha mostrado. Pasamos tiempo más en lo negativo de la providencia que en lo positivo de la providencia. Sí, cada cosa va a tener lucha. Cada cosa va a tener lucha, pero debemos confesar que a veces nosotros cambiamos de asombro y abrumado por la gracia y lo cambiamos casi como a un castigo. Y cuando hablamos de la gracia del Señor en nuestras vidas, es casi como Dios está dándonos algo mal. O que no queremos que gente piense que nosotros estamos celebrando tanto, entonces decimos, sí, pero aún es difícil, aún es. Porque no queremos que alguien más piense algo de nosotros. No, cuando Dios ha sido misericordioso en nuestras vidas, debemos deleitarnos y dar gloria a Él. Y decir gracias a Dios por proveer en esta manera tan asombroso. Aunque ella va a enfrentar todos los problemas que vienen. Pero yo estaba pensando en mí mismo, en esta realidad. Que a veces la manera que Dios funciona no es como nosotros queremos. Puede ser que Sara quería hijos, pero nunca pensaba que quería hijos a 90 años. Que Dios provee en maneras que no esperemos. Entonces yo recuerdo que nosotros, Rachel y yo, siempre hablamos de tener 5 hijos. Entonces siempre queríamos tener 5 hijos. Y yo recuerdo cuando estábamos en Ciguatepeque y habíamos implantado las trillizas, que eran 2 embriones. Y fuimos a ver y el doctor dijo, ¿están seguros que han puesto 2? Y Rachel tenía miedo que había perdido los bebés. Y él dijo, no, yo estoy viendo 3 corazones fuertes. Y yo dijo, sí, Dios, yo quería 5, pero no sé si lo hubiera querido tan rápido y en trillizas. No estaba, porque mi mente se fue directo a 3 cunas. A cómo vamos a tener dinero para pañales. Y cómo vamos a sostenerlas. Y cómo vamos a llegar. Y mi mente se fue loco en vez de decir, ¡qué provisión! Hemos orado por eso, hemos orado por 2, que los 2 nazcan y Dios añadió extra. Uno se separó. A veces nosotros tenemos la tendencia de pensar, pero Dios, yo pedí esto, pero no me gusta la manera que me lo dio. Cuando Sara está como al 90, toca, entonces vámonos, pero con alegría, listo, asombrada. ¿Quién no va a dar risa? Esto va a dar risa a todos. Todos los demás lo van a ver y es dar gloria a Dios. Entonces debemos deleitarnos en vez de quejarnos de la providencia de Dios en nuestras vidas. Porque a veces nosotros tenemos esa tendencia de cambiar algo bueno que Dios ha hecho inmediatamente a algo malo. Uy, esto es malo. Esto va a ser difícil, esto y esto y esto. Y veamos todo lo malo. En vez de decir, wow, qué misericordioso ha sido Dios. Porque la realidad es que Abraham y Sara no merecían tener un niño. Solo fue dado porque Dios había dicho que Él iba a darlo. No era por quién era ellos. Era por pura gracia. Era por pura gracia. Eso es la manera que nosotros veamos nuestras vidas. Algunos de ustedes han ido a mi casa. Y por un buen tiempo nosotros tuvimos que mudarnos a esa casa hace unos años. Y todavía me hace frustración en mi corazón. Porque no quería mudarme de la otra casa. Pero Dios proveyó algo y yo pasé casi 2 años frustrado con Dios por esa providencia. En vez de
en vez de deleitarme en su provisión. Yo, como su pastor, quiero decir que yo lucho con la providencia de Dios en mi vida. No es que soy alguien que estoy diciendo, hagan esto, va a estar bien. No, yo lucho también en deleitarme en la providencia de Dios. Y gente puede llegar a decir, pero Aarón, esta casa es bonito y grande y todo eso. Pero eso no hace nada a mi corazón porque estoy dudando las providencias de Dios en mi vida. Porque mi falta de fe es falta de fe, incredulidad en Dios y sus providencias. En vez de ver a Él y saber que Él sabe mejor, aunque no me gusta algunas de sus providencias. Y para serles honesto, eso es un pequeño providencia en mi vida. Algunos de ustedes han sido tocados por providencias súper difíciles. Súper difíciles. Lo único que yo como su pastor puedo decirle es ver a su Dios. Ver a Él que cumple su palabra y todo lo hace bien y por su propia gloria y por nuestro bien. Aunque llegamos y decimos, no entiendo, Dios, no entiendo. Pero yo sé que tú eres un Dios perfecto, que hace todo por mi bien y para su propia gloria. Y cuando veamos eso, que Él es soberano y que Él ha sido fiel, lo que debe causar en nosotros es celebración. Mire, versículo 8, dice, el niño creció y fue destatado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destatado. Después de la provisión, en esa época hubiera tardado entre 2 a 5 años el proceso. Entonces podemos pensar que Isaac tiene 2, 3, 4, 5 años ahí alrededor cuando fue destatado. Y nosotros podemos pensar que en ese momento, que era la época más peligrosa, porque no había bastante medicina, no había cuidado como nosotros tenemos hoy. Es como el opuesto hoy. Nosotros esperemos que un niño ya llegue a 3, 4, 5, 6, 7 años. Pero cuando veamos teólogos en el pasado, han perdido 9, 10, 11 hijos en esa época de 0 a 5. Entonces, el llegado de este momento es la provisión de Dios. Es Él reconociendo, Dios ha sostenido, no solamente ha dado el bebé, ha sostenido el bebé. Y Él lo celebra con un banquete grande. Porque Él quiere no celebrar el hijo. No es que Él dice, niño, venga, vamos a hacer un cumpleaños para ti. Va a ser una locura y vamos a tener piñata. No estoy diciendo que eso es malo, pero estoy diciendo que es por quien es Dios. Por lo que Dios ha hecho. Dios ha sido fiel en la provisión de Isaac. Dios ha sido fiel en sostener a Isaac. Entonces, por eso, Él tiene una gran banquete. Y yo pienso que nosotros podemos aprender de esta realidad y ser gente que celebramos cosas. Que celebramos cosas. Pero no porque nosotros pensamos que nosotros lo hemos logrado. Pero porque ¿quién es Él? Cuando un bebé nazca, debemos celebrar. Cuando alguien adopta a un niño, debemos celebrar. Cuando hay matrimonios, debemos celebrar. Es reconocer esa misericordia de Dios en la vida de nuestra iglesia y en la vida de la gente. Eso es porque a veces debemos ayudar a nuestros niños a saber que su cumpleaños no es su cumpleaños. No sé, durante mi infancia siempre luchaba cuando otros tenían el mismo cumpleaños de yo. Especialmente si estaban en mi grado, era como, tengo que compartir esto con alguien, yo quiero mi día. Pero un cumpleaños es otra manera de decir, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Y debemos ayudar a nuestros niños, no decir, entonces el pastor dijo, solo tengo que decirte, Dios ha sido fiel. No vamos a dar regalo, ni pastel, ni nada. Pero que nuestros niños empiezan a escuchar que eso es la manera y es la razón por lo cual celebramos. Porque Dios ha sido fiel. Dios ha dado nuestros niños.
Dios ha dado nuestros matrimonios. Dios ha dado nuestra habilidad de ver su fidelidad en nuestras vidas. Entonces aún estoy a favor de celebrar aniversarios, porque ha sido la fidelidad de Dios en su vida. Tuve una plática con alguien hoy en la mañana. No estoy diciendo que cada quien debe celebrarlo exactamente igual. No estoy diciendo que todos debemos tener fiestas para cada cosa. Puede ser algo íntimo, algo privado, pero es mostrar el enfoque. La prioridad es que el enfoque es en la fidelidad de Dios. Que Dios ha sido fiel. Niños, eso es algo que nosotros queremos que ustedes entiendan desde chiquitito. Que su cumpleaños llegue, no porque su mamá y papá cocinan bien y no te da algo malo para que se enferman y mueran. No. Es porque Dios te ha sostenido. Cuando nosotros nos levantamos hoy en la mañana, los salmos dicen que es Dios que nos sostiene cuando estamos dormidos. No es que nosotros tenemos esta costumbre de, yo estoy sosteniendo mi propio corazón y mente cuando estoy dormido. No, es Él. Entonces es Él que nosotros debemos abrir nuestros ojos en la mañana y decir, oh Dios, estoy vivo por tu gracia. Gracias por esa realidad. Gracias por su provisión. Y debemos ser una gente que es tan reconocido por celebrar. Voy a aprovecharme de la providencia de este texto. La próxima semana vamos a tener una celebración aquí en la iglesia. 7 años de la fidelidad de Dios. Y no es algo que nosotros hemos logrado. Yo veo a la mayoría de ustedes y pienso, ¿cómo han llegado acá? Por amigos invitando, por escuchar, ver en línea, a saber, todo es por la gracia del Señor. Pero debemos celebrar esa realidad, que Dios ha sido fiel con nosotros. Es interesante también que cuando veamos celebración en este texto y en la mayoría de textos, cuando hay banquete, significa que hay comida. Hay toda una teología de comida en la Biblia, que normalmente vamos a sentarnos y comer juntos, porque es algo para celebrar. Comida normalmente muestra celebración. Y podemos decir comida y bebidas, pero no voy a ir ahí tampoco. Pero la idea hay celebración en la idea. ¿Y a dónde sacamos esa idea? Porque la Biblia es una comedia, no una tragedia. Las comedias, normalmente, si usted va a ver una película que es comedia, ¿en qué termina normalmente las comedias? En matrimonio. En matrimonio. Nos lleva históricamente, cuando usted lea Shakespeare o algo así, eso nos lleva a ver que dónde va a terminar. En una boda. ¿Y dónde termina esto? En una boda del Cordero. En un banquete de celebración. Esto es una pequeña prueba del niño que viene, el niño que va a cumplir la promesa, porque este niño no está cumpliendo la promesa, es el que viene después. Y vamos a terminar en un banquete con el Cordero, celebrando esta realidad, que es una boda, una celebración de su fidelidad. Eso es a donde esto nos debe llevarnos a ver que nosotros debemos ver que la Biblia es una Biblia acerca de la gloria de Dios y que Él va a cumplir su palabra. Entonces dio su palabra y la iglesia celebra esa realidad. Entonces debemos ser gente conocido por celebrar no nuestras habilidades, pero la fidelidad de Dios a su palabra. Cada vez que lo veamos, Dios ha sido fiel. Y que eso es algo que nos causa deleite. Y cuando vamos a la casa hoy y veamos la providencia de Dios en nuestras vidas, debe causarnos en un sentido reírnos. Dios ha sido misericordioso en maneras que nunca hubiera pensado. Y que Él sea Él que recibe toda la gloria por su gracia. Oremos. Padre Celestial, damos gracias por esta palabra. Oh Dios,
Háganos entender nuestra dependencia de ti. Háganos saber que tú eres un Dios fiel. Háganos sentarnos hoy bajo la plena sol de tu gracia. Y reconocer, oh Dios, que somos lo que somos, no porque nosotros lo hemos hecho, pero porque nosotros dependemos de un Dios fiel que ha sido misericordioso con nosotros. Háganos ver tu gloria, oh Dios. Háganos ser gente que lleguen a su casa hoy y que la plática que tenemos es acerca de tu fidelidad con nosotros, oh Dios. Que nosotros como creyentes podemos cantar y hablar y animar unos al otros con esa realidad de la palabra, que tú eres un Dios que cumple sus promesas y que tú eres nuestra confianza. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.